Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexur aquí en YouTube. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y les lleguen las notificaciones para que estén bien atentos a todo nuestro contenido. Estamos trabajando con la etapa número 4 de nuestro libro de la materia y sus transformaciones, que él tiene el nombre de los compuestos químicos inorgánicos. Vamos a trabajar en la página 91 con el ejercicio número 3 que nos menciona el tema de la clasificación de los compuestos químicos inorgánicos y nos piden que clasifiquemos a nuestros compuestos químicos de acuerdo al número de elementos que lo forman y de acuerdo a su función química. De acuerdo al número de elementos que lo forman en binarios, ternarios y cuaternarios, o en base a la función química en óxidos metálicos, óxidos no metálicos, ácidos, hidrácidos, oxiácidos, bases y sales. Entonces tenemos aquí esta tabla que es la que vamos a empezar a clasificar, pero para esto necesitamos nosotros conocer el por qué se clasifican como binarios, el por qué se clasifican como ternarios y por qué se clasifican como cuaternarios. Entonces aquí tenemos que los compuestos químicos los podemos clasificar en binarios y en ternarios y en los que tenemos por acá que son los cuaternarios. Los binarios, ¿cuándo van a ser elementos binarios? Cuando se componen de dos elementos diferentes. El que tenga dos elementos diferentes va a ser un elemento binario. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de oxígeno O2, ahí son dos elementos, pero el oxígeno dos veces. Ese no es un elemento binario. Para ser un elemento binario tiene que tener dos elementos que sean diferentes entre ellos. Ese va a ser un compuesto químico binario. Y entonces el que es de 3, aquí debe ser ternarios, esa es una N. Ternarios, ¿sí? El que sea ternarios va a ser entonces el que tenga 3 elementos químicos diferentes que estén componiendo a ese compuesto químico. Y el que sea cuaternario va a ser entonces aquel que tenga 4 elementos diferentes que estén componiendo a ese compuesto. Los binarios, podemos encontrar aquí dentro de los binarios a los óxidos que pueden ser óxidos básicos y los óxidos que pueden ser óxidos ácidos. En nuestro libro viene la clasificación como óxido metálico. Los básicos son los óxidos metálicos y los ácidos son los óxidos no metálicos. También podemos encontrar a los peróxidos, a los hidruros, a los hidrácidos y a las sales. También estas son la clasificación en cuanto a las funciones. Podemos tener óxidos. ¿Cuándo voy a tener un compuesto óxido? Para saber qué es óxido, específicamente debe ser un compuesto binario. No podemos encontrar compuestos ternarios o cuaternarios que sean óxidos. Entonces, óxido siempre es un compuesto binario, está hecho de dos elementos. Y para que sea óxido, los óxidos yo los voy a reconocer porque su anión es el anión óxido específicamente. El oxígeno, si yo veo el oxígeno como en este compuesto, que es de dos elementos y que su anión, el que está aquí hacia el lado derecho de mi compuesto químico es el oxígeno, yo lo voy a clasificar como un óxido. Peróxidos, este no lo vamos a ver dentro de nuestra clasificación, no lo pide, pero son los que tienen muchos óxidos. Hidruros, los hidruros son los que tienen el hidrógeno como anión.
cuando tenemos como anión al hidruro, incluso se llama hidruro, ¿sí? Cuando lo tenemos como anión, entonces es cuando vamos a tener hidruros. Generalmente es cuando tenemos el hidrógeno, así como aquí, como anión, unido a un metal. Es muy común que se generen malos hidruros con metales. Hidrácidos es cuando vamos a tener al revés el hidrógeno. Tenemos que tener también hidrógeno, pero al hidrógeno como catión. Ahora lo vamos a tener como catión. En los hidruros el hidrógeno está del lado derecho como el oxígeno, como anión. En los hidrácidos el hidrógeno va a estar del lado izquierdo como catión. Como por ejemplo aquí. Empieza. Si el compuesto empieza con H, empieza con hidrógeno, es un ácido, específicamente se llama hidrácido. Y las sales que se componen de catión más anión, diferente a los que acabamos de mencionar y diferente a los que vamos a mencionar por acá. Entonces, si es un catión que no sea hidrógeno, si es un anión que no sea el hidruro o que no sea el oxígeno, que son entonces cationes y aniones totalmente diferentes a lo que estamos aquí mencionando, entonces es una sal. Por lo tanto, siempre vamos a llegar a la conclusión de que es una sal por descarte. No tiene oxígeno, no tiene hidrógeno como catión, no tiene hidrógeno como anión, los que vamos a ver acá. Si no tiene de lo que estemos aquí mencionando, entonces quiere decir que es una sal. Hidróxidos. Los hidróxidos, ellos siempre se caracterizan porque terminan en OH. Quiere decir que el OH es un anión. Entonces, el OH, si yo veo que el compuesto termina en OH, eso quiere decir que es un hidróxido. A los hidróxidos también se les conoce como las bases. Hidróxidos o bases. Oxácidos. Los oxácidos van a ser ácidos y como son ácidos, como ellos, empiezan con el hidrógeno como catión. Pero dentro del anión vamos a tener un anión poliatómico de oxígeno. Con oxígeno le vamos a poner. Entonces vamos a tener hidrógeno, algún otro elemento combinado con el oxígeno para formar entonces un anión poliatómico con oxígeno. Y por eso, como tiene oxígeno, este ácido se le llama oxácidos. Generalmente pueden ser ternarios, también pueden llegar a ser hasta cuaternarios, ácidos que tengan aniones poliatómicos con oxígenos. Y las sales ternarias, igual vamos a llegar por descarte. Podemos tener sales de 2, podemos tener sales de 3, o podemos tener, aquí también es común tener más un poquito sales que sean compuestos cuaternarios. Sales binarias, ternarias o cuaternarias. Entonces, si la sal, si el compuesto químico no tiene oxígeno al final, no tiene hidruro, no tiene hidrógeno como catión, no tiene OH como anión, no tiene hidrógeno y un anión poliatómico con oxígeno. Por lo tanto, lo único que me queda es que sean sales. Y estas sales pueden ser binarias, ternarias o cuaternarias. Y entonces, en base a esta explicación, ahora sí podemos nosotros determinar esta clasificación de estos compuestos que tenemos aquí. Tenemos primero al clorato de sodio. El clorato de sodio, ¿cuántos elementos tiene? Aquí el oxígeno debe ser con mayúscula. El clorato de sodio, vemos que tiene al sodio, al cloro y al oxígeno. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos y por lo tanto, si tiene 3 elementos, es un compuesto que lo vamos a clasificar como ternario. Y ahora, por su función química,
Vemos aquí. ¿Termina con oxígeno? Sí, sí termina con oxígeno. Pero es un compuesto binario. Acuérdense que los óxidos solamente pueden ser binarios de dos elementos. Entonces, ¿termina con oxígeno? Sí. ¿Es un compuesto binario? No, es ternario. Entonces no puede ser un óxido. No es un óxido porque es de 3 elementos. ¿Empieza con H? No. ¿Tiene OH aparte del oxígeno? No. Entonces no es una base, entonces no es un ácido, no es un óxido porque es de 3 elementos. Por descarte decimos que es una sal. El clorato de sodio es una sal. Este que tenemos aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos al estaño y al oxígeno. Como anión, el oxígeno, son dos elementos y por lo tanto es un compuesto binario. ¿Termina con oxígeno? Sí. ¿Es un compuesto binario? Sí. Por lo tanto, entonces su función química es que es un óxido. ¿De qué tipo? Porque podemos tener metálicos y no metálicos. Pues me fijo a quién lo está acompañando. Está acompañándolo el estaño y el estaño es un metal. Por lo tanto, lo clasificamos como un óxido metálico. El que sigue, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3. Son 3 y entonces es por el número de elementos, es un compuesto ternario. ¿Termina con oxígeno? Sí. ¿Pero es un compuesto binario? No. Entonces no puede ser un óxido. ¿Empieza con H? No. ¿Tiene OH? No. Entonces, ¿qué es? Es una sal. Por descarte, no tiene ninguno de los otros componentes y entonces decimos que es una sal. Y se llama carbonato de calcio. Este que sigue aquí, vemos que tiene 1, 2, 3. 3 elementos y por lo tanto es un compuesto ternario. ¿Termina con oxígeno? Sí. ¿Pero es un compuesto binario? No. Entonces no puede ser óxido. ¿Empieza con hidrógeno? Sí. Entonces es un ácido. ¿Un ácido de qué tipo? Un ácido de los que tienen oxígeno. ¿Y cómo se le llaman a los ácidos que tienen oxígeno? Se les llama oxiácidos. Y entonces así podemos nosotros darle solución a este compuesto que es un ácido. El que sigue son 2 elementos, el litio y el flúor. Y entonces es un compuesto binario. ¿Tiene oxígeno? No. ¿Empieza con H? No. ¿Termina con H? No. ¿Tiene OH, que es el de las bases? Tampoco. Entonces, es una sal. El que sigue tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Entonces decimos que tiene 2 elementos. Es un compuesto binario. ¿Termina con oxígeno? Sí. ¿Es un compuesto binario? Sí. Entonces es un óxido. ¿Óxido de qué tipo? Está unido al nitrógeno y el nitrógeno es uno de los elementos clasificados como no metales y por lo tanto decimos que es un óxido no metálico. El que sigue, que es H y S, son 2 elementos, hidrógeno y azufre. Es un compuesto binario. ¿Es un compuesto binario? ¿Termina con oxígeno? No. ¿Termina con hidrógeno? No, pero sí empieza. Empieza con hidrógeno y por lo tanto todos los compuestos que empiezan con hidrógeno van a ser ácidos. ¿Es un ácido que tenga oxígeno? No. Entonces se convierte en ácido que tiene hidrógeno y por lo tanto se llama hidrácidos.
El que sigue tiene el hierro, el oxígeno y el hidrógeno. Son 3 elementos y por lo tanto es un compuesto ternario. ¿Tiene oxígeno? Sí, pero es un compuesto ternario, por lo tanto no puede ser un óxido. Empieza con H, sí, perdón, no, termina con H, sí, pero aparte de terminar con H, termina con el oxígeno junto. Entonces, nosotros tenemos un anión en específico que es el OH. Cuando están unidos es un anión en específico que me hace que tenga una función química en especial. Entonces, ¿cuál es esa función química cuando tenemos como anión al OH? Son los hidróxidos o también conocidas como bases. Aquí el libro me lo pide como que lo clasificamos como las bases. Entonces, específicamente vendría siendo el hidróxido de hierro, es una base. El que sigue son 1, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, 3 elementos. Por lo tanto, es un compuesto ternario. Son 3 elementos, acaba con oxígeno, sí, pero no es binario, no es un óxido. ¿Empieza con H? Sí. Entonces, como empieza con H, es un ácido que tiene oxígeno y entonces se llama oxiácido. Y por último, tenemos a uno que tiene bario, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. Tiene 4 elementos y por lo tanto sería un compuesto cuaternario. ¿Y qué tipo de función química tiene? ¿Termina con oxígeno? Sí. ¿Es binario? No. Entonces no es un óxido. ¿Empieza con H? No, el H la tiene por acá. ¿Termina con H? Tampoco, porque el H me queda aquí intermedia. Entonces, a pesar de que tiene hidrógeno, el hidrógeno está formando parte del anión HCO3. Entonces, no me hace la función química ni de ácido ni de hidruro, porque la H me queda por aquí en medio. No empieza con H y no termina con H. No es un ácido, no es un hidruro. ¿Termina con OH? Tampoco. A pesar de que tiene hidrógeno y oxígeno, no están unidos como el anión lo requiere. Para que sea una base, un hidróxido, tiene que ser específicamente OH unidos. Estos son separados, están separados por un carbono. No es el anión OH. Entonces no es una base. ¿Qué es lo que me queda? Que sea una sal. Por descarte, decimos entonces que esta viene siendo una sal de que se llama anión bicarbonato y por lo tanto tenemos al bicarbonato de bario, que es una sal. Con esto entonces damos solución a nuestro ejercicio que nos pedía esta clasificación de los elementos por el número de elementos y por su función química. Si este video te ayuda a comprender mejor estos temas, regálanos un like. Comparte el video para que siga generando más contenido y para que llegue a más estudiantes. Nos vemos luego y muchas gracias.